Buenos días. Muchas gracias por la invitación, antes que todo, y gracias a ustedes, ¿verdad?, por estar aquí, a escucharme a mí y a los demás compañeros que me han precedido. Básicamente, mi tema es sobre la alienación parental, los procesos de custodia, un poco explicar cómo se dan en Puerto Rico, el fenómeno que se está conociendo y debatiendo de un lado y de otro sobre la alienación parental, y la propuesta que traigo, ¿verdad?, de cómo manejar en ciertos casos la alienación parental. Bueno, básicamente, no soy muy diestra con esta cosa técnica. A modo de preámbulo, ¿verdad?, la Declaración de los Derechos del Niño del 59 de la Organización de las Naciones Unidas ya reconoce el derecho de los niños de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de ambos padres, obviamente cuando esto sea posible, ¿verdad? Las necesidades objetivas, y aquí obviamente, como vamos a hablar del tema de la alienación parental, esto se da en los casos mayormente donde hay una disputa por estructura matrimonial o de pareja, y básicamente varios expertos en la materia han establecido que las necesidades objetivas de todo niño que enfrenta una separación conyugal normalmente serán las de estar informados y seguros, mantener una relación con sus dos padres, estar seguros del amor de sus dos padres, tener el derecho de amar a ambos como antes, sentir que sus dos padres son capaces de hablarse, no estar obligado a tomar partido por uno u otro, permanecer como niño o no tener responsabilidades de adultos y no estar inquieto por la cuestión de la seguridad económica de la familia. En Puerto Rico, la patria potestad se define como el conjunto de deberes y obligaciones que tienen ambos padres sobre los menores de edad. Se es menor de edad en Puerto Rico hasta los 21 años. Creo que aquí es hasta los 18. Pero en Puerto Rico, como decía la conferenciante que habló de Chile en la tarde de ayer, estamos un poquito atrasados en unas cuantas cosas, ya lo verán. Bueno, básicamente les decía que la patria potestad se define como el conjunto de deberes y obligaciones de los padres y los derechos sobre los hijos, y eso es inherente a ser madre o padre, salvo obviamente que un tribunal en determinadas circunstancias determine privar de la patria potestad a uno o ambos padres. La custodia se define como la guarda y tenencia de los menores y la capacidad de tomar las decisiones del día a día de los niños. Obviamente, y definimos relaciones filiales como el derecho de los padres no custodios a relacionarse con los hijos posterior a la separación, y está garantizado por el artículo 107 del Código Civil de Puerto Rico. No sé si algunos de ustedes sepan, o todos, pero Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y por lo tanto nuestro derecho es literalmente criollo, porque se nutre del derecho civil, ¿verdad? Nuestro código originalmente venía de España, pero tiene mucha influencia de la jurisprudencia norteamericana, y la Constitución de los Estados Unidos aplica en sus postulados a los territorios y colonias como es Puerto Rico. Por eso, cuando se habla de la protección constitucional de los derechos de relación de familia, se establece que está protegido por la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde se ha reconocido que relacionarse de manera adecuada con los padres es parte integral del bienestar del menor, por el cual deben velar los tribunales. Me disculpa un momento. Disculpen. Bien, en el ordenamiento jurídico puertorriqueño, el artículo 2, sección 1 de la Constitución establece la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, y por su parte la sección 8 del artículo 2 establece que toda persona tiene derecho a la protección de ley contra ataques abusivos a su honra, su reputación y a su vida familiar. La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico garantiza, ¿verdad?, y se ha interpretado
que ese interés libertario es inherente al derecho que tienen los padres de criar a los hijos. Así que es un derecho constitucionalmente protegido y se reconoce que si bien el Estado tiene la responsabilidad de velar, ¿verdad?, por la estabilidad de la familia, cuidado de los niños, la división de los bienes, etcétera, está impedido de entrometerse, por así decirlo, en la vida familiar, salvo situaciones de interés apremiante. En Puerto Rico, nuestro Tribunal Supremo ha establecido un método de análisis multifactorial como guía para las determinaciones judiciales respecto a las controversias de custodia de los menores de edad. Y es bien importante para el tema que vamos a hablar luego, que el primer criterio, si bien no están en orden de prelación, ¿verdad?, pero es un criterio al que se le da mucho peso, es la preferencia del menor, su sexo, edad y salud mental y física, el cariño de las partes en controversia que puedan profesarle al menor, la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y económicas del menor, el grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive, la interrelación del menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia y la salud psíquica de todas las partes. Bien, en Puerto Rico la política pública se promulga a través de la ley 223 del 21 de noviembre de 2011, donde se establece la custodia compartida como primera opción. ¿Aquí es así también? Sí, la custodia compartida es la primera opción. Pues en Puerto Rico el debate que esto ha generado es bien intenso, porque todavía hay esta noción generalizada de que la madre es el corazón de la familia y es la que, por definición, ¿verdad?, o por la expectativa que todo el mundo tiene, incluyendo muchos padres, es que la madre va a asumir la custodia. Si se fijan, esta ley de custodia compartida es bien reciente, del 2011, y realmente todavía no se implementa con la rigurosidad que el propio estatuto establece, porque el estatuto establece unas condiciones, ¿verdad?, que se tienen que dar, que responde a los elementos multifactoriales que discutíamos ahorita, para que se conceda la custodia compartida. Y entre los elementos que hay que considerar o los aspectos que hay que considerar es la relación de comunicación entre papá y mamá. Así es que con que uno de ellos se oponga a la custodia compartida, lo único que tiene que hacer es dejarle de hablar al otro o formarle tremenda garata, y entonces ese criterio no se va a cumplir. Pero la ley contempla que eso no puede ser un impedimento per se para otorgar la custodia compartida. Bien, les decía que es la primera opción, porque obviamente si las partes no están de acuerdo, ¿verdad?, en cuál de los dos, o si los dos van a ejercer la custodia conjuntamente, pues entonces empieza un proceso, no sé aquí cómo sea, pero allá puede durar años. Con el proceso, vamos a decir que el informe recomendó la custodia compartida y mamá se opone. Bueno, pues en la parte que se opone tiene que informar por escrito al tribunal su oposición y el fundamento de su oposición, porque entiende que eso no propende al bienestar del niño o de los niños. Inmediatamente el tribunal refiere el caso a la unidad de trabajo social del tribunal, donde una trabajadora o un trabajador social se va a encargar de hacer una investigación exhaustiva, donde va a entrevistar a las partes, a los menores, colaterales, maestras, pediatras, todo aquel que ese trabajador social entienda que le pueda aportar para su evaluación sobre la recomendación que tiene que hacer. Generalmente, como es bastante común, se ordenan evaluaciones psicológicas y psiquiátricas por parte de peritos nombrados por el tribunal. Aunque realmente ellos aportan, los psicólogos y psiquiatras, debo decir que quien tiene la voz cantante, quien dirige el proceso realmente es el trabajador social, y es el que rinde el informe al final con unas recomendaciones sobre la implementación o no de la custodia compartida, y de no implementarse una custodia compartida, como hay un interés apremiante de relaciones, cómo se va a relacionar el padre o madre, el no custodio, con el menor. No termina ahí. Una vez que se rinde el informe, hay una parte que lo quiere impugnar,
contrata a su propio perito, sea psicólogo, trabajador social, generalmente, y se citan a vistas, que creo que se llaman audiencias, de impugnación. Ahí van las partes, van sus abogados, van sus peritos, van sus testigos, si tienen prueba documental la someten, y al final del proceso el tribunal, el juez, ¿verdad?, pues decide confirmar las recomendaciones del informe, modificarlas o rechazarlas por completo y establecer su decisión independientemente de lo que haya dicho el trabajador social. Eso es lo que plantea también la ley. La realidad es que como norma general el juez va a aplicar las recomendaciones del trabajador social, salvo que usted haga un ejercicio bien minucioso de impugnación de ese informe con su propia prueba pericial. Así es que obviamente esto implica unos costos que no todo el mundo puede sufragar, así es que la mayor parte de las veces pues la gente, si no tiene peritos para impugnar ese informe, va a tener que conformarse con la recomendación. Y la realidad es que a pesar de que es una política pública, no se está implementando la custodia compartida como se esperaba por parte de los que aprobaron la ley. Por otro lado, hemos visto que, por lo menos en mi práctica, yo litigo todos los días en Puerto Rico y obviamente pues comparto, ¿verdad?, con los otros compañeros abogados y abogadas, así como también pues tenemos una comisión en el Colegio de Abogados de Puerto Rico que donde discutimos y bregamos con los problemas de derecho de familia. Entre las razones para oponerse a la custodia compartida, muchas personas esgrimen que eso no beneficia a los niños porque les crea una división, una doble estructura. ¿Qué pasa? No solamente eso, si se otorga la custodia compartida, esto tiene un impacto en la pensión alimentaria. O sea, el que le corresponde pagar pensión alimentaria, si tiene una custodia compartida o unas relaciones paterno-filiales ampliadas, va a poder hacer un ajuste para reducir la cantidad de pensión alimentaria. Y obviamente, pues, aquellos que van a recibir la pensión alimentaria, no puedo decir que todos, obviamente, ¿verdad?, porque no se puede generalizar, pero en gran medida sí plantean, si yo acepto la custodia compartida, entonces me va a bajar la pensión. Y se oponen. Otros genuinamente entienden que los niños deben estar con la mamá y ver al papá un weekend sí y un weekend no. Un fin de semana sí y un fin de semana no. Hemos visto cómo se ha incrementado en los tribunales de Puerto Rico y en las diversas, ¿verdad?, escenarios judiciales, la alienación parental. Eso es un tema que estamos discutiendo en Puerto Rico. Sobre eso voy a ir más ahorita sobre eso. No voy a detenerme mucho en la definición de alienación parental porque ya la compañera que disertó antes que yo pues nos ilustró bastante sobre, ¿verdad?, lo que son los componentes de la alienación parental. Sí quiero hacerles la salvedad, ¿verdad?, de que esta teoría o este concepto lo ideó el doctor Richard Gardner para los 80, después siguió, ¿verdad?, desarrollándolo, pero otros autores posteriores han retomado lo que es el concepto de alienación parental y lo han adecuado más a unas circunstancias de vida que están observando, porque para Gardner se trataba de un desorden de naturaleza clínica, por eso es que él lo llama síndrome, aunque él distingue el síndrome de la alienación parental. Él plantea que la alienación parental es la campaña de descrédito de un progenitor contra el otro y se convierte en síndrome cuando el niño participa de esa campaña de descrédito. Autores como Darnall, por ejemplo, lo definen como cualquier constelación de comportamientos conscientes o inconscientes que puedan provocar una perturbación en la relación del niño con su otro progenitor. Si fijan, un lenguaje mucho más neutral que el de Gardner, que habla, o sea, para Gardner siempre es
consciente y a propósito y tiene unos fines ulteriores. Básicamente los síntomas de la enajenación parental, o cuando se detecta, ¿verdad?, que hay una enajenación parental, hay una campaña de denigración, hay una racionalización de la conducta del progenitor alienado de manera absurda, débil o frívola. No hay ambivalencia, o sea, todo es bueno con este y todo es malo con este. Ahí estamos viendo ya, ¿verdad?, uno de los síntomas. Y no hay remordimiento por parte del menor en cuanto a lastimar los sentimientos del progenitor alienado. Adopta escenarios o toma escenarios prestados del niño, que es lo que comentaba la compañera, cuando hablan en un lenguaje que no es apropiado para su edad, que evidentemente han tenido acceso a información adulta y la utilizan para justificar el rechazo tanto al otro padre como muchas veces incluso se extiende a la familia de ese padre o madre alienado. Bien, se han establecido 3 niveles de intensidad de la alienación parental. Hay, vamos a decir, ligero o leve o moderado, que es el 1. Ese es algo que se da, yo pienso, ¿verdad?, que en todo divorcio, sobre todo en los divorcios contenciosos, porque la gente se divorcia porque ya no se soporta, porque tienen problemas, porque si no para eso no se divorciarían. Así que el divorcio, la ruptura presupone una crisis. Y obviamente pues puede haber mucho resentimiento de una parte y de otra, y ese estadio 1, yo pienso que lo podemos ver, ¿verdad?, sobre todo en las etapas iniciales del divorcio, donde hay comentarios, hay expresiones de desagrado, hay un poco de resistencia que el niño comparta con el otro, etc. Más grave es el estadio 2, cuando ya hay una utilización de tácticas para excluir al otro progenitor, ¿verdad?, que comentaba pues la compañera, la búsqueda de excusas, el incumplimiento con las órdenes del tribunal, etc. Y el estadio 3, ya estamos hablando de básicamente una fobia por parte de los niños de tener que ir con la visita, y en este estadio generalmente las visitas ya se hacen imposibles, porque el niño simplemente no puede bregar con la visita. Darnall distingue también a los distintos tipos de padres alienadores, progenitores alienadores. En todos ellos, normalmente ellos entienden que sus actuaciones están justificadas y muestran mucha resistencia a trabajar en equipo con la expareja para la cocrianza de los niños. Darnall distingue, como les decía, 3 tipos de progenitores: el que él llama naïf o ingenuo, que consideran necesaria la relación parental, pero hacen comentarios que pueden resultar alienadores. Eso es lo que les planteo, que yo entiendo que, sobre todo los divorcios contenciosos, al principio del proceso eso se puede dar, pero si escala, ¿verdad?, ya tenemos al alienador activo, que son los que saben cómo deben proceder y no han resuelto los temas del divorcio o los sentimientos negativos hacia el otro cónyuge y lo transmiten a través del nene o la nena. Está finalmente el alienador obsesivo, que están enfocados a destruir al otro progenitor, y acuérdense que como ellos entienden que están justificados, pues para ellos el otro es un monstruo y hay que destruirlo y hace daño al niño. Ay, chiquito, se me fue el tiempo. Bueno. Voy a pasar directamente a la alienación parental en Puerto Rico, porque me quedan 5 minutos. Y me da pena porque realmente es un tema que por lo menos en Puerto Rico está teniendo mucho debate, y yo pienso que se debe discutir y se debe analizar y se debe proponer alternativas para manejar esto. En muchos países, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, en muchos países, en América Latina también incluso, se ha reconocido el concepto de alienación parental, se ha incorporado a la jurisprudencia. En México y Brasil, por ejemplo, específicamente se ha incorporado a la legislación civil de familia el concepto como tal de alienación parental, y
las consecuencias de incurrir en la alienación parental desde una perspectiva punitiva, penal, tendrá que pagar una multa o cárcel, etcétera, o el cambio de custodia. Básicamente, lo que los países han adoptado en la jurisprudencia de los distintos países que he examinado es la privación de custodia del progenitor alienador y transferir esa custodia al otro. Lo que pasa es que eso realmente puede ser bien contraproducente en escenarios donde hay una disputa, una controversia muy grande, un conflicto muy profundo. En Puerto Rico tenemos tres tribunales, por así decirlo, tres niveles de tribunales. Está el de primera instancia, que es donde van las partes con sus abogados, litigan, presentan pruebas, etc. Luego está el tribunal intermedio, que es el tribunal de apelaciones, que revisa en tribunales colegiados de 3 jueces las decisiones del tribunal de primera instancia. Y luego tenemos el Tribunal Supremo, que es el que establece los precedentes jurídicos, ¿verdad?, que son obligatorios para los tribunales de inferior jerarquía. Nuestro Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún sobre este concepto de alienación parental, pero los tribunales intermedios, que aunque no son mandatorios, son persuasivos, ya están entrando en ese debate y ya están en sus decisiones adoptando una postura de que en efecto eso existe y ya están analizando si en cada caso se da o no se da. Los trabajadores sociales y los tribunales de primera instancia también están ya incorporando a su análisis la sintomatología de la alienación parental. Tenemos un proyecto de ley en Puerto Rico muy similar al de Brasil y México, que donde se castiga la alienación parental. No me va a dar tiempo de entrar en la mediación, pero básicamente lo que quería traer como propuesta es que este enfoque punitivo que tiene tanto la jurisprudencia como las diversas legislaciones, nosotros los que estamos todos los días litigando en el campo de derecho de familia, no vemos cómo, pues, o sea, esa aproximación, ese acercamiento punitivo no propende de entrada al bienestar de los menores. Así que lo que estamos proponiendo es una mediación donde obviamente primero se haga un cernimiento, ¿verdad? Porque lo primero que hay que hacer es un cernimiento de si existió o no existió maltrato previo al señalamiento o a la queja de la alienación parental. Y una vez establecido que no se trata de un caso donde se está tratando de encubrir el maltrato, sino que realmente existe alienación parental, un equipo multidisciplinario que pueda asesorar al mediador para que éste pueda trabajar con estas familias que están en el estadio 1, en el estadio 2, ¿verdad?, de leve, moderado, porque obviamente ya cuando se trata de una alienación parental en el estadio 3, pues obviamente no sería posible, pero la mayor parte de los casos que vemos es en leve o moderado, y entendemos que la aproximación de la mediación ordenada por el tribunal y trabajando en conjunto con el tribunal es una alternativa muy saludable y muy satisfactoria para muchos estados de Estados Unidos que lo han implementado. Así que mi propuesta sería esa, tratar de acercarnos a conocer lo que es la mediación, a incorporar lo que es la mediación, no como un mero ente facilitador de la negociación, sino como un ente activo, proactivo, ¿verdad?, que incorpore todas las disciplinas para mediar en estas parejas de conflicto donde existe la alienación parental. Creo que no tengo más tiempo. Gracias.